Presta mucha atención al horizonte. Aquí en el estado de Sonora, el calor no es solo una temperatura, es una presencia física. Es un peso que aplasta los pulmones y distorsiona la vista. El sol golpea la tierra con una violencia tal que el asfalto parece derretirse y el aire vibra como si estuviera vivo. Estamos en Hermosillo, una ciudad industrial, trabajadora, orgullosa. Pero si te desvías de las avenidas principales y te adentras en la quietud de la colonia Pitic, el barrio más antiguo y aristocrático de la ciudad, te encontrarás con algo que desafía toda lógica geográfica y cultural. Ante tus ojos, detrás de muros altos y sucios que han sido devorados por décadas de abandono y grafiti, se alzan unas estructuras que no deberían estar aquí. No son techos de teja roja, típicos de la arquitectura colonial mexicana. No son losas planas del modernismo funcional. Son cúpulas. Torres blancas, bulbosas, terminadas en punta, que brillan bajo el sol del desierto con una insolencia casi cegadora. Parecen arrancadas de un cuento de las mil y una noches, robadas de una mezquita en Estambul o de un palacio de un califa en Bagdad, y arrojadas violentamente en medio del norte de México. Los lugareños, con ese humor ácido que nace de convivir con el peligro, las han bautizado como las Torres de Quises, por su innegable parecido con esos famosos chocolates envueltos en papel plata. Es un apodo dulce, inocente, pero la historia que se esconde debajo de esas cúpulas tiene un sabor a hierro, a sangre y a miedo. Este lugar es conocido oficialmente como el Palacio de las Mil y Una Noches. No fue construido por un jeque petrolero perdido en América, no fue el capricho de un empresario excéntrico. Esta ruina monumental es el cadáver arquitectónico de una ambición que no conocía límites. Es la huella física que dejó sobre la tierra el hombre más poderoso, rico y enigmático en la historia del narcotráfico global. Un hombre que no se conformaba con ser un criminal. Él quería ser una leyenda. Él quería ser un rey. Su nombre era Amado Carrillo Fuentes. El mundo, temblando, lo bautizó como el Señor de los Cielos. Mientras otros capos de su época movían su mercancía escondida en dobles fondos de camiones o cavaban túneles sucios bajo la frontera como topos asustados, Amado miró hacia arriba, conquistó la estratosfera, creó una flota de aviones Boeing 727, bestias de metal diseñadas para pasajeros, y las convirtió en cargueros de cocaína, transformando el crimen organizado en una logística industrial de escala planetaria. Pero hoy no estamos aquí para hablar de sus aviones, estamos aquí para hablar de su castillo. Estamos aquí para caminar por los pasillos de la casa que construyó para sentirse un dios y para entender cómo ese mismo deseo de grandeza se convirtió en su tumba. Esta es una historia de túneles secretos excavados en la oscuridad, de jacuzzis con bordes de plata, de cirugías plásticas que terminaron en muerte y de barriles llenos de cemento y venganza abandonados en una carretera solitaria. Escucha, si guardas silencio y dejas que el viento del desierto sople a través de las ventanas rotas de este palacio, podrás oír el último suspiro de una era donde los hombres creyeron que podían comprar la eternidad. Para comprender realmente la locura de esta mansión, no podemos quedarnos en Hermosillo. Debemos viajar atrás en el tiempo y hacia el sur en el mapa. Debemos ir al origen, a la raíz. Nuestra historia comienza en la década de los 50 en el estado de Sinaloa, una tierra de contrastes violentos, donde la sierra verde y fértil esconde secretos antiguos. Allí, en un pequeño punto geográfico llamado Huamuchilito, nació Amado Carrillo Fuentes en 1956. En aquel entonces, nacer en esa región significaba tener un destino trazado de antemano. La pobreza del campo, el trabajo duro bajo el sol, el cultivo de maíz y frijol y una vida anónima que terminaba en la misma tierra donde empezaba. Pero Amado tenía algo diferente. No era dinero, no era educación formal, era su linaje.
En sus venas corría la sangre de lo que podríamos llamar la aristocracia criminal de México. Su tío no era un agricultor cualquiera, su tío era Ernesto Fonseca Carrillo, un nombre que se pronuncia con respeto y temor, Don Neto. Junto con figuras míticas como Miguel Ángel Félix Gallardo y Rafael Caro Quintero, Don Neto fue uno de los arquitectos del Cártel de Guadalajara. Ellos fueron los pioneros, los hombres que entendieron que el narcotráfico no era un asunto de bandidos rurales, sino una empresa multinacional que requería orden, jerarquía y conexiones políticas. Bajo la sombra de este árbol genealógico, el joven Amado creció aprendiendo lecciones que no se enseñan en ninguna escuela. No aprendió a usar un tractor, aprendió a usar la influencia. Aprendió que la lealtad es la moneda más valiosa y que la traición se paga con la muerte. Aprendió que la violencia, aunque a veces necesaria, es vulgar y atrae demasiada atención si no se usa con precisión quirúrgica. Pero, sobre todo, Amado aprendió a observar. Mientras sus tíos y mentores seguían enfocados en los viejos negocios de la marihuana y la amapola, Amado vio el cambio en el horizonte. Era la década de los 80 y el mercado estaba evolucionando. Los consumidores en Estados Unidos, insaciables, ya no querían solo hierba, querían el polvo blanco, querían cocaína. La era de la estimulación había comenzado. Los colombianos, los reyes de Medellín y Cali, tenían el producto, tenían laboratorios en la selva produciendo toneladas de cocaína pura, pero tenían un problema logístico grave. El Mar Caribe, su ruta tradicional hacia la Florida, se estaba convirtiendo en una zona de guerra impenetrable. La DEA, la CIA y la Guardia Costera de Estados Unidos habían cerrado el mar con radares, aviones y patrullas. Los colombianos se estaban ahogando en su propio producto, incapaces de moverlo. Necesitaban una puerta trasera. Necesitaban a México. Y ahí estaba Amado, pero él no quería ser el portero, no quería ser el empleado de los colombianos. Él no tenía la mentalidad de un subalterno. Él pensaba en grande. Su mente funcionaba como la de un ingeniero logístico de alto nivel. Su razonamiento fue brillante en su simplicidad. Si el mar está cerrado y la tierra es lenta y peligrosa, el cielo sigue siendo vasto y libre. Así nació la leyenda. Amado Carrillo Fuentes comenzó a comprar aviones. Pero no estamos hablando de avionetas Cessna de un solo motor, esas que cargan 300 kilos y se estrellan con una ráfaga de viento en la sierra. Amado compró jets, compró aviones Caravelle de fabricación francesa, compró aviones Boeing 727, esas bestias de metal diseñadas para pasajeros cómodamente sentados, y las convirtió en cargueros de cocaína, transformando el crimen organizado en una logística industrial de escala planetaria. Pero hoy no estamos aquí para hablar de sus aviones, estamos aquí para hablar de su castillo. Estamos aquí para caminar por los pasillos de la casa que construyó para sentirse un dios y para entender cómo ese mismo deseo de grandeza se convirtió en su tumba. Esta es una historia de túneles secretos excavados en la oscuridad, de jacuzzis con bordes de plata, de cirugías plásticas que terminaron en muerte y de barriles llenos de cemento y venganza abandonados en una carretera solitaria. Escucha. Si guardas silencio y dejas que el viento del desierto sople a través de las ventanas rotas de este palacio, podrás oír el último suspiro de una era donde los hombres creyeron que podían comprar la eternidad. Para comprender realmente la locura de esta mansión, no podemos quedarnos en Hermosillo. Debemos viajar atrás en el tiempo y hacia el sur en el mapa. Debemos ir al origen, a la raíz. Nuestra historia comienza en la década de los 50 en el estado de Sinaloa, una tierra de contrastes violentos, donde la sierra verde y fértil esconde secretos antiguos. Allí, en un pequeño punto geográfico llamado Huamuchilito, nació Amado Carrillo Fuentes en 1956. En aquel entonces, nacer en esa región significaba tener un destino trazado de antemano.
la pobreza del campo, el trabajo duro bajo el sol, el cultivo de maíz y frijol y una vida anónima que terminaba en la misma tierra donde empezaba. Pero Amado tenía algo diferente. No era dinero, no era educación formal, era su linaje. En sus venas corría la sangre de lo que podríamos llamar la aristocracia criminal de México. Su tío no era un agricultor cualquiera, su tío era Ernesto Fonseca Carrillo, un nombre que se pronuncia con respeto y temor, Don Neto. Junto con figuras míticas como Miguel Ángel Félix Gallardo y Rafael Caro Quintero, Don Neto fue uno de los arquitectos del Cártel de Guadalajara. Ellos fueron los pioneros, los hombres que entendieron que el narcotráfico no era un asunto de bandidos rurales, sino una empresa multinacional que requería orden, jerarquía y conexiones políticas. Bajo la sombra de este árbol genealógico, el joven Amado creció aprendiendo lecciones que No fue un evento celebrado con fanfarrias. Fue un trabajo sucio, polvoriento y ruidoso. Las excavadoras amarillas, con sus brazos hidráulicos de acero, se posicionaron frente a las torres blancas que habían desafiado al sol y a la ley durante 3 décadas. El sonido del metal golpeando el concreto resonó en toda la colonia Pitic. Fue un sonido seco, brutal, definitivo. Las cúpulas, esas famosas cúpulas que parecían chocolates y que habían sido el símbolo del poder del narco, cayeron una a una, levantando nubes de polvo blanco que cubrieron los coches de los vecinos. Fue un espectáculo triste y fascinante al mismo tiempo. La gente se detuvo a mirar. Algunos sacaron sus teléfonos para grabar el momento. Estaban viendo morir a un monstruo. Estaban viendo cómo se borraba físicamente una parte de su historia. Una parte oscura, vergonzosa, sí, pero una parte suya, al fin y al cabo. Al caer los muros, quedaron expuestas las entrañas de la mansión. Se vieron los cortes transversales de las habitaciones, los colores de las paredes interiores que no habían visto la luz del sol en años. Se vieron los huecos de los famosos túneles, bocas negras que se abrían en la tierra como gargantas sedientas expuestas por fin a la luz del día. En cuestión de semanas, el Palacio de las Mil y Una Noches dejó de existir. Se convirtió en una montaña de escombros. Toneladas de mármol roto, varillas de acero retorcidas y cedro podrido fueron cargadas en camiones de volteo y llevadas al basurero municipal. El terreno quedó limpio, plano, vacío, como si allí nunca hubiera habido nada, como si el sueño del sultán hubiera sido solo eso, un espejismo que se desvanece al despertar. Hoy, si vas a la calle Primo de Verdad en Hermosillo, encontrarás un terreno baldío, un espacio vacío, árido, rodeado por una cerca de alambre barata. Hay un letrero de "Se vende", descolorido por el sol y golpeado por el viento. Pero aunque la casa ya no está, la memoria es algo más difícil de demoler que el ladrillo. Los vecinos dicen que el lugar se siente extraño, que cuando caminas por la acera frente al terreno vacío, sientes un frío repentino, una incomodidad instintiva, incluso en los días más calurosos del verano sonorense. Algunos dicen que la tierra quedó maldita, impregnada por la ambición tóxica y la sangre invisible de su antiguo dueño. El terreno ha sido fraccionado. Se ha intentado vender por partes, para construir casas nuevas, modernas, limpias, que borren el pasado. Pero los compradores son cautelosos. ¿Quién quiere construir su hogar sobre los cimientos del palacio de un narco? ¿Quién quiere que sus hijos jueguen en el jardín donde antes había túneles de escape y búnkeres diseñados para la guerra? La mancha del Señor de los Cielos persiste, invisible pero indeleble en la plusvalía del suelo. Al final de este viaje, ¿qué nos queda? Nos queda la imagen de un hombre que miró al cielo y lo conquistó, un hombre que movió montañas de dinero y drogas, pero que no pudo conquistar su propio miedo a la muerte. El Palacio de las Mil y Una Noches no fue una casa, fue un intento desesperado de construir una realidad alternativa, un mundo donde las reglas no aplicaban, donde el dinero podía detener el tiempo, donde un criminal podía ser un rey legítimo. Pero el desierto siempre gana.
El desierto de Sonora es antiguo y paciente. Ha visto pasar imperios, revoluciones, caudillos y capos, y al final siempre recupera lo que es suyo. La arena cubre el mármol, el viento borra las huellas, y el silencio vuelve a reinar. Amado Carrillo Fuentes es hoy un nombre en los libros de historia criminal y una figura romántica en las series de televisión, pero su verdadero legado no son los miles de millones que acumuló, ni las toneladas de droga que movió. Su legado es ese hueco en la colonia Pitic, ese hueco en la tierra que nos recuerda que no importa qué tan alto vueles, ni qué tan fuertes sean tus muros, ni cuánto oro pongas en tus grifos. Al final, todos somos polvo, y los castillos que construimos sobre la sangre y el dolor ajeno están condenados a caer mucho antes que nosotros. Escucha el viento una última vez. Ya no hay eco de fiestas, ni rugir de aviones Boeing, ni música de banda. Solo hay silencio. El silencio absoluto, justo y eterno del desierto.